Dios los bendiga, Dios los guarde, es el deseo de mi corazón. Soy el hermano Josué Rodríguez, Senior Pastor de Belvedere Church of God en Los Ángeles, California, para servirles, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Nos vamos a poner en las manos de Dios, hermanos, para que el Señor nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Acuérdense, estamos estudiando de las 7 iglesias. Bendito sea el Señor. Y hay muchas iglesias ahorita que también están teniendo sus estudios. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios que el Evangelio se está esparciendo. Gloria al Señor, se está dando. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos los bendiga. También a mis hermanos que tienen su clase a esta misma hora. Gloria a Dios. Mi deseo es de que nosotros estemos sumamente enterados, sumamente preparados para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tome unos cuantos minutos de su tiempo y hay que poner atención a lo que el Señor dice a las iglesias. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos la protección de Dios? Lo que requiere el Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Bendito sea Dios. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios, porque esta tarde vamos a estar estudiando de la iglesia de Pérgamo. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus santas manos, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Que nos demos cuenta, Señor, de la seriedad, Señor, de escudriñar tus sagradas escrituras. Señor divino, especialmente en los tiempos en que vivimos, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, Señor, en esta tarde. Úsame como instrumento tuyo para la gloria y la honra tuya. En tu nombre sagrado, Señor. Bendice el hogar de cada oyente, Señor bendito, y su círculo familiar también. Es mi deseo, Señor. Gracias por habernos escuchado. La gloria, la honra y la alabanza para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Como les dije, vamos a estar estudiando de la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor, y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 12 al 17, para la gloria y honra de Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esos nicolaitas, bendito sea el Señor, la que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria sea tu nombre, Señor. Ahora una corta descripción de la ciudad de Pérgamo, hermano. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia.
Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Fíjese, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría, allá en Egipto, bendito sea el Señor, y se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Por cierto, ¿verdad? Nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro o al papel, ¿verdad?, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Aquí comenzó en Pérgamo, por eso se le dicen pergaminos, ¿verdad? Ahora, otro imponente edificio era el gran altar de Zeus, ¿verdad?, con una superficie, fíjese, aproximada de 36 por 34 metros, y fue erigido por Eumenes el segundo, y se caracteriza por sus enormes escalenitas, hermanos, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Acuérdense, querían llegar al Esteres, ¿verdad?, de Atenas. Una parte de ese altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Gloria al Señor. Ahora, Pérgamo era centro del culto al emperador, y en época tan temprana como el año 29 a.C., fíjese, ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto César. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, o sea, el dios de la medicina, ¿verdad?, según le dicen, aleluya. Ahora, muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso, hermano. ¿Está bien? Las técnicas usadas para sanar a los enfermos pues se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición, aleluya, ¿verdad? Ahora, es curioso que el símbolo de dios griego Asclepio o Eculapsio para los romanos, ¿verdad?, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y en las farmacias, pero ahora le decimos Cadus. Está muy bien, Cadus, hermanos, es el tronco con la víbora alrededor, bendito sea el Señor. Ahora, en cuanto a la iglesia cristiana de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada, ¿verdad?, en cuanto de su fundación, y es probable que fuera fruto, así como Esmirna, ¿verdad?, fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Lea ahí en Hechos 19:10, para la gloria y honra del Señor. Ahora vámonos al versículo 12, gloria al Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aleluya. Como el resto de las cartas, ¿verdad?, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo. Gloria al Señor, que leímos allá en Apocalipsis 1:16. En este caso,
La frase usada es muy enfática, hermanos, en el original griego. Está muy bien. No sé griego, pero es lo que leí. Está muy bien. Y lo quiero compartir con ustedes. Está muy bien. Esta frase usada es muy enfática en el original griego, hermanos. Y dice así: esto dice el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Aleluya. Ahora, como sabemos, pues la espada corta, ¿verdad? Divide y separa. El libro de Hebreos se refiere a la palabra de Dios como la espada de 2 filos. Bendito sea el Señor. En los textos que tenemos, bendito sea el Señor, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, aleluya, y tus intenciones, aleluya, bendito sea el Señor. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que yo y usted estemos sumamente preparados para toda buena obra. ¡Ay! Y dice el Señor, estas sagradas escrituras son las que dan testimonio de mí, hombre. Por eso el que nos dice, ¿no queréis venir a mí, hombre? Ven a Él. El que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, me salió un poquito, pero gloria a Dios. Ahora, Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración para la deidad Asclepios, otra vez, está muy bien, representado por una serpiente. Pues Asclepio, hermanos, era el dios de la sanidad y conocimiento, también de conocimiento, o sea, psicología, está muy bien. Había una escuela de medicina en ese templo en Pérgamo, debido al famoso templo del romano de sanidad. Las personas enfermas y dolientes de todo el imperio romano se reunían ahí en Pérgamo en busca de alivio. Ahora, recuérdese que la espada de 2 filos puede sanar cualquier enfermedad. Aleluya, la palabra del Señor. Está muy bien, en el nombre de Dios. Aleluya. Ahora el Señor se describe a sí mismo a la iglesia de Pérgamo en la segunda porción del versículo 12. Aleluya. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hay que oír. Acuérdense en Apocalipsis 1:16, ¿verdad? Juan observó que de la boca de Jesús salía una espada aguda de 2 filos. Aleluya. Ahora Jesús muestra esta espada aguda de 2 filos a los cristianos en Pérgamo, a nuestros hermanos en Pérgamo, bendito sea el Señor. La descripción, hermanos, de la espada en Apocalipsis 1:18 nos ayuda a asociarla con la boca de Jesús. Jesús confrontará a esta iglesia con su espada y ellos sentirán el filo agudo. Dios tenga misericordia. Ahora, espada aguda de 2 filos, pues esto nos recuerda del pasaje de Hebreos 4:12. Lo vuelvo a repetir, hermanos, porque es de suma importancia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, obra en el cuerpo y en la mente también. Aleluya. Jesús usará esta espada aguda de 2 filos para hacer preparativos, hermanos, entre los cristianos en Pérgamo allí. Gloria a su nombre. Ahora en el versículo 13, bendito sea el Señor, dice lo que Jesús sabe sobre la iglesia en Pérgamo, hermanos. Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras. Aleluya. Y luego dice: donde está el trono de Satanás, hay poder en la sangre de Cristo. Pero retienes mi nombre, mi poder. Aleluya. Y no has negado mi fe. Bendito sea el nombre de Dios. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros. El enemigo usa la violencia, hermano. Donde mora Satanás, hay poder. Mire, yo conozco tus obras, el Señor se las ha dicho a cada iglesia, a Éfeso que hemos estudiado y a Esmirna. Y es cierto en cada uno de nosotros también, Él conoce nuestras obras. Bueno, aun cuando no hay mucho que conocer, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, hermanos, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor, y bueno, suponemos que también los creyentes en Pérgamo, ¿verdad?, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual, hermanos, que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. ¡Aleluya! Y algunos pues han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus, hermanos, que se erguía ahí en la Acrópolis, dominando la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también ahí en Pérgamo, hermanos, y que era representado por una serpiente, algo pues que los cristianos asociaran con Satanás, y pues también nosotros todavía lo asociamos, ¿verdad? Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba pues la constante persecución a estos hermanos que se negaban a participar, a adorarle a él. Pero en cualquier caso, hermano, lo que sí que quedaba claro aquí, hermanos, es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Hay poder en la sangre de Cristo. Y pues no deja de sorprendernos, hermanos, que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Pero no debemos olvidarnos, aleluya, que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Aleluya. Mire, al fin y al cabo, pues los más de 200,000 pergaminos allí de la biblioteca de esta ciudad solo habían conseguido llevarles a servir al mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Dios tenga misericordia. Seguimos con este versículo 13, bendito sea el Señor. Dice, pero retienes mi nombre. Mire, a pesar del hecho que ellos vivían en una ciudad tan difícil, hermanos, los cristianos de Pérgamo retenían su fe en Jesús. Y no has negado mi fe, dice el Señor. Aleluya, recuérdese que el Señor conoce nuestras obras, bendito sea el Señor. Jesús alaba a los cristianos de Pérgamo porque ellos no negaron la fe en Él. Siempre es importante asegurarse, hermanos, que la fe que retenemos es la fe que le pertenece a Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora dice Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Muchos lo vieron entonces, aleluya, este acontecimiento, ¿verdad? Ahora, fíjese, un hombre en específico recibió entre los cristianos de Pérgamo un precioso título de Dios, testigo fiel.
Este mismo título lo tiene también Jesús. Apocalipsis 1:5. Antipas era un hombre que siguió a Jesús, quien era como Jesús. ¡Ah! Yo quiero ser como el Señor. ¡Aleluya! Ahora mire, Antipas, hermanos, ¿verdad? Es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia. La historia no nos dice nada acerca de él, excepto aquí. Fíjese, en estos renglones, fíjese nomás. Pero es mucho que ninguna historia eclesiástica, ¿verdad?, hace mención de este mártir. Es mucho, hermanos. Aleluya. Bueno, Dios sabe por qué. Pero Cristo ve y nota a esos pequeños que le pertenecen, aunque el mundo no les vea sus obras. Dios sí, bendito sea el nombre del Señor. Mire, Antipas vivía donde mora Satanás, ¿verdad? Pero aún así, este hombre estuvo firme en contra de los ataques y de la maldad a su alrededor. ¡Aleluya! Él cumplió el significado de su nombre, porque Antipas, o Antipas, hermanos, como lo quiere decir, significa en contra de todos. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Mire, pero a pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Bendito sea el nombre de Dios. Y era un hecho, hermanos, que la oposición no había logrado debilitar el celo, aleluya, de los cristianos de esta iglesia. Ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos en el nombre del Señor. Y en este sentido, pues es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Antipas, mi testigo fiel, mi testigo fiel. ¡Oh, aleluya! Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a la iglesia allá en Apocalipsis 1:5. Y vamos a leer también en el futuro Apocalipsis 3:14. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces vamos a los versículos 14 y 15. Gloria al Señor. Lo que Jesús tiene en contra de los cristianos en Pérgamo, hermano. Dice así: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, esa doctrina. Bendito sea el Señor. Mire, los cristianos en Pérgamo bien eran alabados por retener el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por mantener su fe en Él. Al mismo tiempo, ¡ay, Señor!, su ambiente difícil no les excusaba de unas pocas cosas que Jesús tenía en contra de ellos. ¡Ay, poder! Mire, el Señor nos ve, sabe nuestras obras y dice: hey, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Siempre ha estado contra mí. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam, hermanos? Pues Balaam era un prototipo de todos los maestros corruptos, vamos a ponerle así, que existen hasta ahora.
de acuerdo con Números 22, capítulo 22, capítulo 23, capítulos 24 y Números 31, gloria al Señor. Los capítulos estos, Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, porque él no podía maldecir a Israel directamente. Aleluya. Cuando Balaam aceptó, o cuando Balaam aconsejó a Balac, él enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. El tropiezo estaba conectado con idolatría, hermanos. O sea, comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego fornicación. Si la iglesia en Pérgamo tiene a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, esto muestra que tienen tendencias, hermanos, hacia la idolatría e inmoralidad. ¿Cuáles grupitos hay ahora, hermanos? Hay que fijarnos, Aleluya, que han querido tomar el control de la iglesia. Hay poder. Mire, el versículo 15 dice, también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora en Apocalipsis 2:6, ¿verdad? Jesús alabó a los cristianos de Éfeso porque ellos odiaban las obras de los nicolaitas. Pero los nicolaitas también tenían su doctrina. Y algunos entre los cristianos retenían la doctrina de los nicolaitas, hermanos. Y acuérdese, la doctrina de los nicolaitas es esta. El título de nicolaitas tiene la idea de una autoridad orgullosa. ¿Qué grupo se ha levantado? Hasta dicen pride. Allí. Y de una separación jerárquica, hermanos. Hay que fijarnos. Ahora, el nombre Nicao, Laos, literalmente significa el conquistar al pueblo. Y eso es lo que anda haciendo este grupo. De acuerdo con antiguos comentaristas, hermanos, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad. Lo tenemos enfrente de nuestros ojos. En lugar de pride se les debería de decir shame. Aleluya. También tienes, ¿verdad? Bueno, también tienes a los. El reproche no es solamente en contra de aquellos que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. El reproche también es en contra de aquellos en la iglesia que permiten que ellos continúen haciendo esas cosas. Que Dios tenga misericordia. Los cristianos de Pérgamo, hermanos, eran como los cristianos de Corinto, a los cuales Pablo les escribió allá en 1 de Corintios, capítulo 5, los versículos 1 al 9, hermanos. Léanlo para la gloria y honra del Señor. Ellos eran muy tolerantes y aceptaban falsas doctrinas y una manera de vida inmoral. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Aleluya. Satanás no pudo cumplir mucho por persecución, hermanos, porque muchos retenían la fe en Cristo, como Antipas, hermanos. Así que Satanás intentó cumplir sus metas utilizando decepción allí. Primero él utilizó violencia, después él utiliza por la alianza. La alianza, aleluya. Bendito sea el Señor, que no aceptemos estas cosas de estos grupos, hermanos, aleluya, que quieren destruir la iglesia. Aleluya, que mantengamos nuestra fe en el nombre del Señor. Ahora, un ambiente difícil, hermanos, jamás justifica compromiso. Es fácil para una iglesia en tal
dificultad el justificar, hermanos, su compromiso en el nombre de... Pues necesitamos, ¿verdad?, toda la ayuda que podamos tener. Eso anda diciendo la iglesia ahora. Pero ninguna iglesia necesita ese tipo de ayuda. Quienes fueran los nicolaitas, hermanos, estaban conquistando a la gente, poniéndola bajo la autoridad de Satanás, a través de maestros influyentes que toleraban o incluso promovían el mal o la licencia de hacer el mal en la iglesia, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Ahora, en nuestro estudio de los mensajes a las 7 iglesias, hermanos, de Éfeso, Esmirna, ahora aquí a Pérgamo, hemos pasado entonces de asesinato a una mezcla. ¡Ay, Señor! El martirio tiende a purificar la iglesia, pero la mezcla es una ruptura de la separación bíblica. Y la ha tornado en mundanalidad, hermanos, que pudre a la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos al versículo 16, gloria al Señor. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Pérgamo, hermanos, gloria al Señor. Está muy bien. Y quiere también eso de nosotros. Pero por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aleluya. Arrepiéntete. No nos gusta esa palabra en la era moderna. Mire, la simple palabra de arrepiéntete se levanta, ¿verdad? Nos hace reaccionar, ¿verdad? 5 de las 7 iglesias se les manda arrepentirse. Arrepiéntete. Es un mandato que aplica a los cristianos, hermanos. No solamente a aquellos que vinieron primero a Jesús, aleluya, que aceptaron a Jesús. Cuando vinieron a Jesús se les dijo arrepiéntanse. No, a nosotros también, que tenemos años en el Evangelio, nos tenemos que arrepentir, aleluya, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pues si no, vendré a ti pronto. Ten misericordia, Señor. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo me voy a encargar de esos grupos que sirven a Balac, esos nicolaitas. Yo me voy a encargar de ellos. Pero a nosotros que nos arrepintamos, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, al menos que se arrepientan, pues los cristianos en Pérgamo enfrentarán a Jesús, hermanos, que tiene una espada aguda de 2 filos. Ten misericordia, Señor. Ahora, pues el juicio comenzará en la casa de Dios, como dice Primera de Pedro 4:17. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, cuando dice la espada de mi boca, cuando Jesús venga contra los cristianos en Pérgamo, Él los confrontará con su palabra. ¡Ah! Bendito sea el Señor. Su palabra es la verdad. Aleluya. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirnos. Aleluya. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo. ¿Podemos oír su voz? Porque de otro modo, Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Aleluya. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam, hermanos. Aleluya. El texto bíblico pues nos dice que murieron 24,000. Lea ya
en el libro de Números, capítulo 25, versículo 9. Mire, esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que no fuera más. No le eche la culpa al Señor. Ahora incluso al mismo Balaam lo mataron a espada. Números 31, versículo 8. Miren, hermanos, debemos recordar que los niveles de la exigencia de Cristo no han cambiado. Él sigue teniendo la espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Aleluya. Pero eso era necesario por eso, hermanos, era necesario que la iglesia, aleluya, en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 32. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, se han ido ya. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora, en el caso en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido, hermanos, y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido ahí en la iglesia. ¿Cuántas falsas doctrinas la iglesia ha permitido en este tiempo? Que Dios tenga misericordia de nosotros y limpie su santo templo una vez más. Ahora, el Señor hace un llamamiento a escuchar su voz, aleluya. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, gloria al Señor, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Mire, de nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sección final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy esencial poner atención a la palabra de Dios. Es un llamamiento, hermanos, escuchar la voz del Señor. Pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que, teniendo oídos, no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia en nuestros tiempos, hermanos? Nomás van a la iglesia a emocionarse. Luego viene la recompensa para el que venciere. Aleluya. Que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, hermanos, tiene que ver con los creyentes. Aleluya. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere en esto, hermanos? Con esto. ¿En qué consistía esta bendición? Voy a ser breve.
El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje allá en el desierto hacia la tierra prometida. Lo puede leer en Éxodo 16, 14 al 15. O lea todo el libro, aleluya. Por lo tanto, ¿verdad? Pues nos habla de alimento, hermanos. Está muy bien. Y de sustento, gloria al Señor. Y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones y por estos grupos que estaban ahí, instrumentos de Satanás. Mire, el contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían de dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y por supuesto, ¿verdad? El verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Lea San Juan 6, 31 al 35. Y en cuanto a que es un maná escondido, pues quizás debemos pensar en una relación personal, hermanos, e íntima con Él. Algo que el mundo ni ve ni entiende. Bendito sea el nombre de Dios. En segundo lugar, el Señor les hace otra promesa. Aleluya, bendito sea el Señor. Primero el maná escondido. Ahora les hace otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Ahora, pues acerca de esto, ¿verdad? Han surgido un buen número de interpretaciones, hermanos. ¿Verdad? Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos que tenían, ¿verdad? Y esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios también, gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, también se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. ¿Está muy bien? Ahora, se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una blanca era indicación de absolución. Lo dejaban ir libre, se le perdonaba. Y ahora pues también, ¿verdad? La piedra blanca también era símbolo de amistad. Aleluya. Bueno, en todos los casos, hermanos, parece ser una señal de privilegio y favor especial. Aleluya. Y notemos también, hermanos, que la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, ¿verdad? Debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado, hermanos, como la suma de todo aquello que la persona representaba y no solo como una característica distintiva. ¿Está muy bien? El nombre equivalía a la personalidad entera, hermanos. A lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa nueva esencia, hermanos, está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien. Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, por otro lado, ¿verdad? Se nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos, de nosotros. ¡Aleluya! Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. ¡Aleluya! Y mire, de la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios que aquí todavía tenemos esa libertad de alabar y glorificar el nombre de Dios con toda libertad. Aleluya. Aunque muchas iglesias están quitando eso y se dicen ser cristianas. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos, hermanos. Está muy bien. Aleluya. No nos engañemos los unos a los otros. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aleluya. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que oigamos la voz del Señor. Ahora, aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados, hermanos, y es desprobado por el Señor. Traer las cosas mundanas a la iglesia, nomás para atraer a la gente, aceptando estos grupos y permitiendo que estos grupos satánicos vengan a contaminar la iglesia. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos, hermanos, no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios. ¡Qué triste es eso! La iglesia no puede hacer concesiones al mundo de ninguna manera. Y cada creyente debe tener cuidado en distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante, hermanos, y las componendas con ella. Aleluya. Que no entre esa tentación. Por eso tenemos que velar y orar para no permitir que esto entre a la iglesia. Aleluya. O irnos nosotros a contaminarnos con el mundo. Somos hijos de Dios. Un pueblo separado, un pueblo peculiar, real sacerdocio. Bendito sea el Señor. Que no se nos olvide. Porque vemos una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces una persecución, usa la persecución ahí, ¿verdad? Física. Pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Ayúdanos, Señor. Tú cuídanos, tú guárdanos, tú protégenos. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento, Señor Santísimo, porque tú conoces nuestras obras. Nos ponemos en tus manos. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Por eso, Señor divino,
que nos demos cuenta que tenemos que, Señor divino, escudriñar tus sagradas escrituras, tu santa Biblia, Señor. Síguenos hablando, Señor. Aleluya, que nos demos cuenta que tú tienes tantas bendiciones para nosotros, aleluya, mejor que las que el mundo nos ofrece. Dirígenos a toda verdad y a todo conocimiento, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos en este momento, Señor divino, perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos, Señor. Ten piedad de nosotros. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y pongo a cada iglesia donde se alaba y se glorifica tu santo bendito nombre en espíritu y en verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas con nosotros. Gracias por habernos escuchado. Una vez más te suplico por el hogar de cada oyente y su círculo familiar, que tú seas con ellos, Señor, en tu nombre sagrado. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiciones.